Yo no soy Marco Schwartz, soy Carlos Eduardo Huertas, por si acaso, director de Conectas, una nueva iniciativa periodística, y amablemente la Fundación me invitó a ayudar a coordinar, a moderar este panel que tiene el seductor nombre de Estrategias Innovadoras para organizar el trabajo periodístico en la época digital. Todos los que están en el panel son conocidos, pero igual hago una presentación breve de cada uno de ellos. Jean-François Foyel, como saben, es francés, 65 años, y además de ser maestro de la Fundación Nuevo Periodismo y de tener una reconocida trayectoria, uno de sus hitos laborales ha sido su trabajo y su vinculación con Le Monde y todo el rediseño y la estrategia digital. Olga Lucía Lozano, colombiana, 47 años, es como la coequipera ideal, soñada, que cualquiera quisiera tener, cofundadora de La Silla Vacía, coautora del libro Colombianos. Trabajó durante mucho tiempo como editora de nuevos medios en Publicaciones Semana, y como saben ustedes, ganadora ayer del premio de la Fundación. Marcelo Franco, 49 años, durante mucho tiempo editor jefe de Clarín.com, asesor de múltiples estrategias digitales en el continente, ha acompañado a la Fundación también durante muchos de estos procesos de alfabetización en la región de lo que está sucediendo en temas digitales. Y Borja Echeverría, 45, es el joven del grupo. Borja acaba de terminar su estancia como Nieman Fellow en la Universidad de Harvard. Es subdirector del diario El País de España, y ahorita que hice un googleo me llamó la atención algo, Borja, porque dice en Google su nombre aparece en el staff, pero no tiene funciones definidas. No sé si eso precisamente tiene algo que ver con esto de cómo se organizan las salas de redacción digital. Quiero comenzar con tenemos muy poco tiempo, 1 hora no más, y la idea es al final poder tener la oportunidad de preguntas de ustedes y de interacción con los participantes. Voy a comenzar con una primera ronda, consultándoles si este tema de organizar las salas de redacción en la era digital es un tema o es un reto metodológico, es un tema de cambio de mentalidad o es un tema de cambio de cultura. Si quieres comenzamos, Borja, y hacemos una ronda rápida y luego seguimos con una dinámica para hacer de manera ágil este conversatorio. Bueno, hombre, con lo que preguntas sobre si es cultural o metodológico, evidentemente a la larga será cultural, pero a la corta yo creo que es metodológico, porque al menos, bueno, en mi experiencia, sobre todo si hablamos de transformar redacciones, porque aquí hay múltiples modelos nativos digitales cuya problemática es totalmente distinta a la de medios tradicionales que estamos intentando hacer un cambio hacia cómo organizarnos en el nuevo mundo. Yo creo que en nuestro caso, un medio como El País, creo que el cambio cultural es demasiado profundo, demasiado complejo, lleva muchísimo tiempo y muchísima perseverancia. Sin él no vas a conseguir nada finalmente, pero para empezar a hacer el cambio cultural yo creo que es muy importante hacer cambios estructurales que vayan poco a poco cambiando la mentalidad de la gente de la redacción, ¿no? Las culturas en los medios y en los medios impresos son demasiado fuertes, están arraigadas muchas veces en cosas muy positivas, en cosas que han hecho bien los periodistas durante muchísimos años, que ahora no funcionan, y que ellos mismos dicen, bueno, si esto funcionaba, ¿por qué no sigue funcionando? Entonces yo creo que hay que tomar una serie de medidas a la hora de iniciar ese cambio.
como pueden ser adelantar las reuniones en una redacción a mucho más temprano por la mañana, organizar más en función de temas y no tanto en función de secciones que son herederas del papel. O sea, creo que se pueden ir tomando una serie de medidas estructurales que van a favorecer el cambio final. Entonces, a mí eso me parece crítico. Olga Lucía, en un medio activo digital, ¿es un reto cultural también o es un reto metodológico? Bueno, yo creo que tenemos una ventaja y es que no están como las reservas o los prejuicios que tienen los periodistas cuando son impuestos a la fuerza modelos de hibridación en las salas de redacción, ¿no? Porque lo que ha pasado un poco en los grandes medios es que yo creo que han querido forzar el asunto y la verdad es que mi experiencia dice que eso no ha tenido éxito en ningún lado, ¿no? Por la fuerza creo que los periodistas han terminado produciendo salchichas y no información de calidad. En el caso de los medios nativamente digitales, o sea, la sala de redacción ni siquiera yo la puedo pensar como un espacio. Creo que son las redes de personas que se juntan para trabajar en proyectos específicos o generación de contenidos, que obviamente mantienen algunos de los elementos metodológicos tradicionales en cuanto a debate, enriquecimiento de las historias y demás, pero no son necesariamente como un espacio ni físico, ni necesariamente el espacio que tradicionalmente era la sala de redacción, ¿no? En mucho de lo que yo hago, yo trabajo en talleres de artistas, por ejemplo, ¿me entiendes? Y ese artista está dentro del equipo de alguna manera. No necesariamente, yo creo que los medios digitales tienen la ventaja, como digo, de que están haciendo su propio camino y creando su propia idea de lo que debe ser una sala de redacción. Jean-François, ¿salchichas es el resultado de esos experimentos? Bueno, en este momento voy asesorando 3 redacciones promoviendo 3 organizaciones distintas en cada una. Entonces, no voy a decirte que hay una solución. No, la respuesta clásica, si alguien de un medio clásico me pide hacer un esfuerzo para digitalizar su redacción, le digo, y que me habla de organización, la respuesta mía siempre es: usted, señor, no tiene un problema de organización, tiene el problema de hacer entrar una redacción en la cultura digital. Esto es obvio. Pero ahora bien, si yo miro la experiencia mía en lugares donde fue posible reclutar periodistas que viven en la cultura digital, se cambió la organización cada 6 o 7 o 8 meses, porque siempre había algo que cambiaba en las herramientas, había una voluntad distinta de hacer las cosas que suponía un cambio de organización. Entonces, hay los 2 aspectos. Marcelo, en América Latina, ¿cómo funciona esto? A ver, creo que se viene hablando de la convergencia entre la sala de redacción y el equipo digital, que ha transcurrido suficiente tiempo como para que si esa convergencia era un fenómeno cultural pendiente, ya tendríamos que estar ante resultados por buenos o malos. Me parece que se demoran los resultados porque quizás esté mal planteado el punto de partida de la convergencia. Mi manera de entenderla es, creo que el desafío que representa Internet no es tanto cómo hacemos periodismo en la web o con la web, sino cómo hacemos para interesar al público de la web en nuestro periodismo, ¿sí? Creo que el periodismo tiene un germen de innovación permanente. Ahora el desafío que tiene no es metodológico en la web, es interesar en su valor agregado a unas audiencias que no han crecido en el culto a ese periodismo o en el culto al soporte clásico de ese periodismo, pero que son por volumen de personas, por actividad en la web, un público al que no se puede despreciar al momento
de pensar en la repercusión del periodismo o en la sustentabilidad del periodismo. Entonces, creo que hoy la web tiene un nuevo giro que nos desconcierta una vez más, y es que ya no es una agregación de documentos. En algún momento esa idea de enorme biblioteca digital nos permitía imaginar que tarde o temprano íbamos a tener alguna participación por volumen a partir de nuestra capacidad para producir documentos, noticias. Creo que hoy la web es conversaciones que están en curso, que no son asuntos terminados. Entonces, involucrarnos en la web tiene menos que ver con aquella visión de la WWW, ¿no? World Wide Web, por el alcance global de la web, y creo que hoy estamos en una WLW Live Web. Me parece que es un asunto en vivo para el cual no puede haber una respuesta rígida en la organización de nuestra cadena de producción noticiosa. Hay unas características de las salas de redacción que es finalmente lo que se pretende adecuar o cambiar o modificar o comenzar de nuevo. A los panelistas les voy a proponer una serie de slides y una serie de imágenes, y aunque veo que todos en general están muy de acuerdo, es un panel bastante homogéneo. Sería más interesante que no estuvieran tan de acuerdo y hubiera cierto debate, pero siéntanse en libertad de contrarrestarse. La imagen tradicional, digamos, sobre todo los que hemos hecho periodismo de investigación, ¿no? Es como el ermitaño encerrado por allá en una cueva, que tiene sus fuentes, que casi no habla con la redacción, ¿sí? Y la imagen que sugiere un periodismo hoy, ¿no? Un periodismo en colaboración, un periodismo que arma sus historias en red, que trabaja incluso con colegas de la competencia, construyendo historias en función de un bienestar público, y es que la información fluya más allá de los intereses de los medios de comunicación. ¿Cómo administra uno estos cambios dentro de una redacción, por ejemplo, tradicional y tan establecida como la del país, Borja? Bueno, viendo las dos imágenes, supongo que se nos supone a muchos de los que estamos aquí que deberíamos decir que hay que organizarse como la imagen de la derecha, en red, tal. Pero yo creo que la imagen de la izquierda, para determinados casos, sigue siendo perfectamente sostenible hoy en día. Y me voy a esas historias que a lo largo del año, de este año, han podido tener las que más repercusión a nivel mundial. Por ejemplo, la exclusiva que sacó el New York Times de David Barbosa en China sobre la corrupción en el gobierno chino. Estoy seguro que esa historia se trabajó mucho más como el ermitaño solitario, trabajando bastante aislado, manteniendo su secreto con él mismo y con sus fuentes limitadas, que en un trabajo en red. Entonces, yo veo que las dos maneras de trabajar siguen siendo perfectamente compatibles, que cuando hablamos de transparencia, y defiendo absolutamente esta manera de trabajar, de abrirte a veces a las fuentes, a las opiniones de los lectores que te ayuden a hacer el recorrido hacia tu objetivo, pero defiendo que la otra manera de trabajar muchas veces va a ser necesaria y no ser transparente, ¿no? Una redacción no puede ser transparente en todo lo que hace. Y bueno, tú has hecho periodismo de investigación y sabes que no puedes compartir determinadas cosas en momentos concretos, ¿no? A mí no me gusta personalmente el dogmatismo, ni en que exista un único modelo de organización. Como decía Jean-François, él está trabajando en 3 modelos distintos. Yo creo que aquí la clave es saber qué quiere ser, y creo que es el mayor problema que tienen hoy en día los medios, definirse
¿Qué medio, qué periódico quieres ser? ¿Qué tipo de producto quieres hacer? Y en los últimos años se ha caído por muchas razones, por una ambición de audiencia probablemente equivocada, en hacer todos lo mismo. Y ese hacer todos los mismos ha llevado a la irrelevancia a muchísimo número de medios, ¿no? Yo creo que estamos en un punto donde hay que parar un momento, decir qué quiero hacer y qué no quiero hacer, sobre todo, y en función de eso organizar las redacciones, ¿no? Y considero las dos imágenes perfectamente válidas en la manera de seguir trabajando. Cuando dices ambición de audiencia, inmediatamente pienso en Marcelo. Coincido con Borja en no tener una opinión del todo a favor hacia el ermitaño o solamente a favor del trabajo en equipo. Creo que eso es circunstancial. En todo caso, aprovechando estas imágenes, lo que creo es que todos coincidimos en el valor del oficio periodístico, ¿sí? Damos por sentado, con esfuerzo y con innovación, que hay una tecnología a la que llamamos periodismo. Bueno, creo que desde ese oficio tenemos la posibilidad de no volvernos un rincón de artesanos que reivindiquen solamente una tradición, sino en evolucionar hacia unas ingenierías, ¿sí? Creo que hoy las herramientas o los procesos con los cuales podemos hibridar el periodismo nos deberían permitir una participación, una repercusión social desde una ingeniería que asuma la complejidad, ¿sí? De las sociedades en las que participamos y de las destrezas con las cuales necesitamos enriquecer esa participación. Jean-François, hay una suerte de obsesión sobre la idea de éxito en Internet es millones de clics y eso, digamos, tiene que ver con mucha más gente, con digamos, con la idea más cercana hacia la imagen de la derecha o izquierda, depende cómo se ubiquen. Bueno, habla de, Marcelo acabó de hablar de utilizar la palabra social. No, para mí ambas imágenes son dos caras de la misma moneda, es decir, por una parte hay el periodista que se va y, para decirlo, que tuitea para su cuenta, y por otra parte hay una organización que recicla, que utiliza, que vigila los tweets, y esto es todo un trabajo de una misma redacción. Entonces, quizás el extremo que tenemos en la organización es que por una parte pues todos tienen las herramientas para publicar, entonces cada uno tiene que ser mucho más responsable que antes. Antes había el proceso del filtraje hacia el cierre. Y por otra parte, es cierto que hay una posibilidad de intercambios y de interconexión que está muy por encima de lo que existía antes. Entonces, ambas cosas son necesarias. Hay una cosa, viendo esto, que puede ilustrar quizás un problema, es en muchos aspectos la desaparición del cierre. Es decir, alguien escribe un artículo por la mañana, son las 8 de la mañana y se va a poner el artículo al día hasta las 12 de la noche. Claro que no va a ser la misma persona. Entonces, parte del problema que tenemos es, por una parte, quien firma la nota, porque resulta que hay 5 personas que van a intervenir, habrá que atender los comentarios que quizás van a modificar, habrá que traer contenido desde afuera. Entonces, por una parte, tenemos cada persona que actúa como
como el Ermita en su nicho, y por otra parte necesitamos no unas reglas, pero una visión compartida para seguir trabajando a lo largo del día. Quizás en este aspecto de la página que nunca se cierra en Internet es donde tenemos los problemas más estimulantes y donde vamos creando, no me gusta la palabra organización, pero una manera de actuar. Sí. Olga Lucía, en un proyecto nativo y en donde construir marca tiene tanto peso, ¿cómo funciona ese trabajo colectivo y ese trabajo individual que busca reivindicar el autor y la firma? Yo en eso estoy de acuerdo con Jean-François. Yo creo que son fases distintas del proceso, ¿no? Hay momentos, obviamente, en que la gente trabaja en solitario, en la construcción de sus propias investigaciones, y momentos en que obviamente todos actuamos en equipo. Yo creo que en periodismo de todas maneras, y creo que la diferencia con la literatura o con las es que al final, aunque creemos que estamos trabajando solos, siempre trabajamos en equipo. El editor, el director en los medios tradicionales sigue teniendo, digamos, alguna relación con el ermitaño, y al final es el que decide si eso se publica o no. En Internet, digamos que eso es más claro desde el principio, ¿no? Desde que uno está proponiendo historias, obviamente todo el equipo tiene, por lo menos en lo que yo hago, que soy editora creativa, más el ingeniero, el diseño, estamos trabajando como desde el principio en pensar realmente hacia dónde va esa historia, mientras el investigador hace su trabajo de ermitaño, pero en algún momento hay que juntarse. Entonces yo creo que no es tan distinto, un poco, yo coincido con Foyel, repito, en que son fases distintas del proceso y que hay, digamos, unos temas que son más profundos, que tienen que ver con eso, con entender la red como un hecho inagotable, no como las historias que publicábamos a las 5, nos íbamos a la casa, volvíamos al otro día y veíamos si había otra cosa. Creo que esa dinámica cambió y creo que ahí es donde realmente es difícil, incluso para los medios digitales nativos, entenderlo. Ok, la segunda imagen que les sugiero. Esta es también la de el periodista que se mueve en pilas de documentos y el periodista que se mueve en terabytes. Una de las características que resaltaban ayer del reconocimiento de Janina Segnini es cómo ha logrado involucrar dentro de su equipo de producción periodística desarrolladores, ingenieros, ha logrado involucrar otros saberes, y eso pues precisamente es lo que está generando una diferencia de su trabajo. Más allá de si se presenta de una o de otra forma, el contenido está. En el caso de la silla, Olga Lucía, ustedes que han trabajado con bases de datos, que han estado trabajando y desarrollando en esa, digamos, línea de contar lo que hay detrás del poder, ¿cómo han logrado articularse con otros saberes más allá de los... Y nada de nada. Bueno, uno de los, digamos, de las dificultades grandes de hacer bases de datos en Colombia es que cuando nosotros arrancamos, y creo que mucha gente como tú, otra gente que lo ha hecho, es que aquí no hay información digitalizada. Entonces, claro, el trabajo es monstruoso porque hay que ir, buscar el documento, poner la tutela cuando es necesario, sentarse, montar dato por dato, y eso ha sido, yo creo que un trabajo que más o menos ha arrancado. ¿Cómo se articula el trabajo? Habitualmente, nada, pues yo me siento, trabajo con el ingeniero en las herramientas gratuitas, ninguno lo hemos hecho con un desarrollo propio, sino que hemos adaptado herramientas gratuitas que incluso en muchos casos nos ha sugerido la misma Janina, que nos ayudó mucho en hacer ese proceso y hacer ese camino. Y de otro lado, el periodista a cargo, digamos, de la historia que estemos trabajando, en este momento estamos, por ejemplo, en 2 grandes de minería y una sobre temas electorales. Los periodistas que tienen a cargo eso hacen como los lineamientos generales, buscan los documentos y luego una parte del equipo se tiene que dedicar a subir los datos. Y ya una vez sube los datos, el ingeniero y yo tenemos que refinar esa información, pasar toda esa información, verificar toda esa información con Juanita León, que es la directora, y una vez lo tenemos así, pasa a graficación dinámica. Entonces digamos que es un proceso bastante largo, que para un medio como La Silla, que somos 5 personas, más el ingeniero y la diseñadora, pues básicamente todos tenemos que trabajar en la base de datos, así sean las correcciones, porque son trabajos muy grandes. Sobre todo por lo que te digo, acá no hay tanta información digitalizada, entonces el trabajo de investigación y producción previa es bastante largo. Ahora, este concepto, digamos, de terabyte también incluye
unos nuevos especímenes en el ecosistema de la información, ¿no? El caso de especímenes como Assange o Wikileaks, no sé cuál es el espécimen, o Snowden y sus filtraciones. El caso del país que fue tan emblemático es la administración también de estos nuevos generadores de información en estos volúmenes, cómo se articula también y cuál es la propuesta que los medios digitales hoy hacen también para esos generadores de información que son fuente pues importante y valiosa. Bueno, yo te puedo contar nuestra experiencia y de una manera muy sincera, que es que yo veo nuestras redacciones o la redacción del País y veo mucho de la izquierda y muy poco de la derecha. Veo muchas montañas de papel y pocos chips, ¿no? Y en el caso de Wikileaks, yo creo que para nosotros fue una experiencia interesante, pero que tampoco ha dejado demasiadas lecciones de cara al futuro en cómo organizarnos, ¿no? Aquello nos llegó de golpe, con poco tiempo, se llamó a todos los corresponsales que tenía el País por el mundo, no había perfiles en la redacción de gente que estuviera acostumbrada a trabajar con datos de la manera que se trabaja con datos hoy en día. Se metió a todo el mundo en una especie de sala paralela, oculta, en un búnker, para trabajar realmente como habían trabajado toda la vida. Y de ahí salieron cosas. Sirvió mucho para que empezaran a comprender Internet y trabajar en digital, porque todo lo que publicábamos lo publicábamos primero en Internet y después en el periódico, por los acuerdos que teníamos entre los periódicos, que teníamos los papeles de Wikileaks de publicar a determinadas horas, que a nosotros nos coincidía a las 10 de la noche. Entonces yo veo que para nosotros fue un trabajo muy clásico, muy clásico. Estoy seguro que con 2 o 3 personas metidas en ese equipo, con perfiles como Janina o como otro tipo de gente, creo que le hubiéramos sacado muchísimo más partido. Pero eso no es la realidad de una redacción como la nuestra, y estamos intentando comprender esto y cómo encajar esos perfiles en una redacción, ¿no? Y bueno, no es tan sencillo, porque yo creo que vamos más a equipos transversales que trabajen por proyectos con distintos equipos de la redacción. Y las redacciones, con esa cultura fuerte de la que hablábamos antes, son muy herméticas. Las secciones son muy herméticas, los individuos son muy herméticos y no les gusta demasiado trabajar en transversal y compartir. Y eso, a la hora de crear equipos con estos perfiles, porque necesitas gente que no tienes, aunque puedas ir formando, bueno, plantea cierta complejidad. A veces yo me pregunto si esa dificultad en la transversalidad o esa demora en incorporar las destrezas que vamos entendiendo hay que incorporar al equipo transversal o al equipo no transversal, no nos dejan encerrados en una solución clásica a un desafío no clásico, ¿sí? Es, creo, razonable pensar que si tuviéramos esos recursos o si finalmente hubiera sucedido la transformación cultural, estaríamos mejor que si no tuviéramos esos recursos o se sigue demorando la transformación cultural. Lo que a veces veo es que también se podría interpretar que si genuinamente reivindicamos pertenecer a una red, como es el caso de Internet, si a esa digitalización de archivos que no están digitalizados o a esas técnicas de verificación de minería de datos, no podríamos preguntarle a nuestra audiencia en red si hay alguien que lo sepa hacer o alguien que lo quiera hacer con nosotros, ¿sí? No
dentro del equipo profesional, sino también en la instancia de construcción, ahora sí, de una agenda horizontalizada, de una gestión abierta, y que esos saberes o esas destrezas o esos avances tengan una coproducción genuina con nuestros públicos, no que sigan siendo considerados como el destino final, sino el destino inicial de estos cambios. Ese es otro de los conceptos del terabyte, ¿no? Que incluye estas nuevas audiencias, este nuevo espécimen que es la audiencia como constructor, como parte de la redacción, digamos, entre comillas. ¿Eso cómo lo administra uno? ¿Cómo hace uno realmente para no sentirse, digamos, como sucede con muchos medios, simplemente abrir una sección de comentarios y creer que eso es suficiente, o generar unas dinámicas que permita que la gente realmente participe y construya? Bueno, es una subparte de la pregunta inicial, es decir, para una persona que sabe un poco de este mundo, almacenar contenido no es un problema. Dentro de un equipo, tener secciones, tener divisiones que existen tanto en el equipo como en la manera de almacenar los contenidos es un gran problema, porque las herramientas de búsqueda, los comportamientos son transversales. Entonces, el problema de almacenar es un problema, hay que almacenar algo que sea abierto. Con relación a lo que se ha dicho al principio, almacenar algo que se actualiza de manera permanente es mucho más complejo. Es decir, cuando 6 o 7 personas utilizan la misma caja para poner documentos y que todos ellos actualizan, es muy difícil decir a todos cómo va la actualización. Aún más difícil es actualizar las herramientas abiertas que utilizamos. Una redacción utiliza, no sé, 80, 90, 100 herramientas distintas, y hay un momento en que alguien ha configurado algo que afecta al sitio, que afecta a la manera de presentar la información, y los otros no se han enterado. Entonces, almacenar las herramientas, esto es un problema todavía en un sitio que utiliza mucho contenido, muchas herramientas, esto es un problema. Por fin, lo que tú dices sobre la audiencia, bueno, si hay la audiencia, si hay más intervenciones externas, si hay más personas que participan, si esto se divide en secciones, en carpetas aisladas, es un infierno. Si es un gran recipiente donde se pone todo y se utilizan las herramientas para atravesar, bueno, tenemos las soluciones. El problema es sobre todo que trabajamos con plataformas que no son definitivas. Cada día se escribe código, cada día se modifica algo, y entonces tener una plataforma uniforme para todos y que todos entienden y que está al mismo nivel de actualización para todos, esto es un problema, es donde hay dificultades. ¿Cómo hace La Silla, por ejemplo, que tiene experiencia en construcción colectiva con la gente? ¿Eso es realmente tan anárquico como mucha gente cree, o la gente termina aceptando la coordinación y dirección que debe tener un ejercicio de esos? No, en general, digamos que La Silla tiene grandes experiencias en eso. De hecho, el otro trabajo que estaba en la selección oficial de este premio,
que fue un trabajo que hicimos con Juan Esteban Lewin y Juanita León, pues más el ingeniero obviamente. Ese trabajo, el 80% de la reportería lo hicieron nuestros usuarios, porque el trabajo lo que planteaba era que queríamos saber realmente cuántas fichas había puesto el procurador para hacerse reelegir. Y obviamente uno no tiene un equipo periodístico enorme como para ponerlo a seguir esta historia, pero también es muy difícil conseguir la información si uno no está dentro de la misma entidad. Entonces lo que pasó fue que arrancamos con una historia muy chiquita, convocamos a los usuarios, 80 usuarios respondieron y nos mandaron información que nos permitía, que obviamente nuestra tarea es verificar, y a partir de la verificación que tiene que hacer el periodista por rigor y obviamente por confrontación de fuentes, ahí subimos la información. Pero ese no es el primer ejemplo. Yo creo que La Silla ha construido varios contenidos en ese sentido, ¿no? Cuando verificamos si había habido fraude o no en las elecciones anteriores, eso fue un trabajo también con una red de gente en internet que nos ayudó a revisar los formularios y a contrastar los resultados de las mesas con lo que terminaba registrando, pues la registraduría, suena mal, pero es un poco lo que pasa. Y muchos de esos contenidos la gente realmente no es que estamos dirigiendo a nadie. O sea, esa no es la relación, es que las relaciones no son jerárquicas. Digamos, las relaciones en internet no pueden ser así. Es un trabajo colaborativo donde todo el mundo, digamos, colabora en ese sentido, en poner lo que sabe, en entregar los datos que ha encontrado, y al final uno termina construyendo contenidos que de otra manera jamás hubiera podido hacer, porque tendría que tener equipos periodísticos que hoy es imposible sostener en medios de emprendimiento digital. Ok, sigo con la siguiente imagen. La tradicional preocupación de las salas de redacción, ¿no? Dejar el café y un método de contar las historias convencional, o tener que andar con 1000 juguetes y estas cosas de integración que durante una época fueron tan de boga en muchas salas de redacción, y que era lo que mucha gente comprendió como que era hacer el salto a lo digital. Marcelo, tu experiencia en América Latina. Me parece que no es una cuestión de objetos del pasado o juguetes del presente. En sintonía con lo que mencionaba Jean-François sobre la evaporación del cierre, yo lo viví por primera vez de manera tsunámica el 11 de septiembre del 2001. ¿Sí? Para mí el momento cero del periodismo digital sucedió a la media mañana, cuando teníamos montada en la web la versión digitalizada del diario que hacíamos, y quedó a todas luces evidente que eso no soportaba el paso de los próximos 5 minutos después de los atentados a las Torres Gemelas. Y en una condición a la que Olga recién mencionaba, la escasez de recursos sobre la que se construye La Silla, la escasez de recursos con las que se construía la edición digital de Clarín en el 2001, hace el panorama actual de La Silla muy envidiable, ¿sí? Y había que sostener delante de una audiencia el mismo prestigio que los periodistas habíamos construido desde el soporte papel. Yo llevaba 10 años habiendo sido editor, y llevaba un año editor en los soportes clásicos y un año en la web. Y me parece que desde entonces desapareció el cierre, y vivimos en un cierre permanente, y los temas son pequeños, medianos o grandes, en función de nuestra capacidad para contarlos, y también en función de nuestra capacidad no solo para producir contenidos, sino para producir públicos, ¿sí? Hoy tenemos, insisto con ese punto, que desarrollar estrategias de público, ¿sí? No solo dejar atrás el concepto del cierre, porque no verifica en los hechos, sino también pensar en cómo nuestras coberturas deberían tener menos que ver con llego al lugar de los hechos para contártelo, porque nunca vamos a llegar suficientemente a tiempo, y más con la idea de
llego a donde está sucediendo algo para contarle a las personas, para ayudar a las personas que están siendo parte de eso a co-contarlo en paralelo a mi versión periodística. Okay. Dale. Una sola frase. Funciona bien el sistema de las fotografías para estimularnos, pero falta una fotografía. Cuando yo entro en una redacción digital, después de ver a los periodistas, la primera pregunta es ¿dónde están los técnicos? Si no están, falta algo. ¿Dónde está el marketing? Si no está el marketing, los periodistas no saben lo que pasa. Entonces, donde falta, hay una dimensión, no se puede ver a los periodistas como aislados de los que producen de manera continua la plataforma, por una parte, y los que ayudan a entender cuál es la conversación entre la redacción y la audiencia. En eso de la conversación entre la redacción y la audiencia, recuerdo una anécdota que compartió Gumersindo, o que la comparte con cierta frecuencia, y que entiendo que Borja también participó de ese episodio, que tiene que ver también con actos terroristas, en este caso en España, y la dificultad de diálogo que tuvieron entre la versión digital y la versión impresa. No sé si recuerdas un poco la historia Sí, antes quería hacer un comentario sobre lo que decía Marcelo, que yo creo que define muy bien la teoría, pero yo creo que la realidad nos lleva a ver algo totalmente, al menos yo no conozco casi redacciones donde el cierre no siga pesando de una manera descomunal. No las conozco. Y es evidente que, como lo dibuja Marcelo, creo que es hacia donde hay que ir, a evaporar el cierre lo más posible, pero incluso las últimas experiencias que estoy escuchando y viendo en algunos medios están duplicando casi los cierres. En España un periódico acaba de lanzar hace un mes un producto que se llama El Mundo de la Tarde, que ya existía hace 10 años, que significa reproducir en digital toda la problemática de los cierres de papel. Y ya no solo cierran una vez el papel, sino que lo cierran 2 veces. A las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, tú obligas a trabajar a una redacción como si construyera 2 periódicos al día. ¿Qué más me da que el soporte sea solo digital? Pero el proceso en el que tú metes a trabajar a una redacción porque necesitas un producto finito a una determinada hora, te condiciona absolutamente la redacción. Y leyendo análisis estas últimas semanas sobre este producto, creo que ayer me contaban, creo que O Globo también tiene una revista que hacen algo parecido en tabletas. Me decían, no, es que los lectores, bueno, ya veremos si tiene éxito, está bien experimentar y tal. Yo creo que este no es la problemática de hacer un producto así, sino la problemática es que tú sigues culturalmente reforzando el mensaje que valía hace 20 años en una redacción, que es el de un cierre. Y entonces, lo que a mí me parece una equivocación no es el producto en sí mismo, sino cómo estás condicionando a tu redacción a trabajar no en función de contenidos, sino de contenedores. Y eso me parece que es dramático quien siga viéndolo así, ¿no? Y conecta con los flujos de la información y tal. Y bueno, me preguntaba sobre el tema del 11M. Que claramente tiene que ver con contenido, ¿no? Claro que tiene, sí, es un caso con contenido y con organización también, ¿no? Porque nosotros vivimos, digo nosotros, siendo yo que trabajamos juntos los últimos 10 años, hemos vivido todos los tipos de organizaciones posibles en el mundo, redacciones en el mismo edificio, en la misma planta, pero totalmente separadas. En soytu.es, una startup que funciona, bueno, un medio nativo con los condicionamientos, y en el país hacia la completa integración. Y en los 3 casos defendimos, creyéndonoslo, 3 modelos distintos, porque creo que es importante el momento que tiene cada medio. A mí en el año 2002 no me gustaba el concepto de integración. Creo que era un error para hacer crecer a los medios, porque lo que hubiera pasado en aquellos años era
la absoluta absorción por parte de las ediciones impresas y de la cultura impresa no se habría podido ni siquiera experimentar si esos modelos de integración se hubieran ejecutado, porque salvo que la gente que empezó a comprender el mundo digital hubiera absorbido todo, algo absolutamente imposible, sigue siendo difícil ahora. Entonces, en aquel caso que tú mencionabas, en el año 2004, cuando estallan en Madrid los trenes en Atocha, 191 muertos, hay dos estructuras jerárquicas distintas y eso lleva a que digitalmente se hizo un producto que me parece muy interesante para el año que era, para el año 2004, y con mucho impacto global, mientras el Mundo.es yo creo que hacía periodismo, el país que era la competencia en España y por tanto, en este caso globalmente, todos los ojos se posaron en España, el país tenía un muro. Tenía cuando ahora se hablan de paywall, son una broma con el muro que tenía el país y se estaba cerrando al mundo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de nosotros trabajamos muy periodísticamente, pero se produjo un problema simplemente de ética periodística, un camino que siguió El Mundo en su edición impresa, alentado por la postura del gobierno, hacia culpar de los atentados a quienes no eran los culpables, en este caso, como era ETA, frente a un atentado que claramente en las primeras horas ya se vio que era de Al-Qaeda. Y yo creo que en la parte digital, que vivíamos en una burbuja, pues creo que hicimos lo que había que hacer, ¿no? Que era periodismo. Claro, ¿cómo administra uno esas diferencias editoriales y jerárquicas? O sea, en este caso, para mí es bastante ejemplarizante, ¿no? O sea, una mitad del cerebro de la compañía está diciendo los responsables del atentado son ETA, y la otra, que esa se supone es la mitad inteligente, la que hace el periodismo sopesado, que tiene su mejor nómina. Y en la parte digital, que se supone es el periodismo ligero, está diciendo es Al-Qaeda, digamos. Esto en los ejercicios de integración y acompañamiento a medios que migran hacia Internet, ¿cómo realmente lograr conciliar eso? Bueno, por lo menos no intentan migrar, sino intentan añadir otra cosa, y es donde es difícil porque claramente son grupos que tienen culturas muy definidas, comportamientos distintos. Hay que recordar que la gente el dueño o el redactor en jefe que te dice tenemos una redacción totalmente integrada, la primera pregunta que le haces es entonces usted tiene una sola herramienta. No, tenemos dos herramientas. Bueno, la integración tiene como primer límite que hay dos herramientas distintas y esto plantea un problema. Pero es cierto que son culturas distintas. Lo que pasa en el mundo digital es que todos tienen las mismas herramientas, la misma capacidad de publicar, lo que no es el caso en los medios tradicionales, que sea de radio, de televisión o de prensa, donde hay muy pocas personas que pueden tocar un botón diciendo publicar. Y bueno, esto es una diferencia radical, lo que hace que el mundo digital es muy horizontal. Hay personas que asumen tareas distintas, misiones distintas, pero es una red absolutamente horizontal con relación a organizaciones que son más jerarquizadas y más distintas. Y quizás es el punto donde hay la diferencia más grande, es porque muchas veces entrando en un diario de papel, tú ves que alguien tiene acceso a escribir artículo, pero no puede hacer página. Su vecino puede hacer página, pero no puede añadir varias páginas. Y tú ves que el redactor en jefe puede entrar a las páginas de los otros, pero una persona que escribe no puede entrar a la página de su vecino. Entonces, la herramienta define
una estructura del poder, para decirlo, y de la circulación de la información. Esto es la gran diferencia y es lo que permite hacer en el mundo digital unas organizaciones sumamente flexibles, porque basta decidir que se va a combinar una fuerza de trabajo, se pone una mesa, tú tienes ya un grupo que va a trabajar sobre un tema y puede desaparecer el día siguiente. Cuando en un diario de papel vas armando la sección de internacional que tiene su espacio en el sistema informático, es otra cosa, es largo trabajo para crear esto y es muy difícil después cambiarlo. Aquí tenemos una diferencia importante. Una última imagen para cerrar y darle paso a las preguntas de la audiencia. La construcción de la historia con una perspectiva absolutamente, digamos, local, cercana, proximidad, digamos, los valores tradicionales y la posibilidad de entender que nuestras audiencias son globales en Internet. Eso, al final del día, ¿cómo termina administrándose, Olga Lucía? Bueno, en particular en el tema de la silla es un medio local, ¿no? En su información, es un medio de nicho que cuenta historias de poder o de cómo se construye el poder en Colombia. Es global en la medida en que cualquier persona lo puede acceder, digamos, creo que es donde está la diferencia, pero obviamente el uso de la información cambia mucho de alguien que está fuera o de alguien que realmente está interesado, digamos, en el tema local en Colombia, y eso creo que cambia un poco la dinámica. Yo creo que de todas maneras, incluso los medios que son medios generales, digamos como los grandes periódicos, van a terminar construyendo las secciones como medios de nicho, porque son realmente contenidos distintos, dirigidos a audiencias distintas, con procesos de circulación y procesos de enriquecimiento que son completamente diferentes entre una y otra. O sea, es muy distinto hacer política, hacer deportes o hacer cultura, y son nichos muy distintos. O sea, había esa fantasía de que la gente leía todo un periódico, pero obviamente que la gente no lee todo un periódico, la gente lee lo que le interesa, y hoy hay que trabajar las audiencias, esa construcción de audiencias, yo creo que un poco pensando como en el medio de nicho. Entonces yo creo que claro, es universal la plataforma, lo que no quiere decir que todos los contenidos sean de interés universal, por limitaciones de idioma, por miles de razones. O sea, yo creo que hay en eso como un poco de ficción todavía, de pensar que hacemos A y todo el universo sabe que dijimos A. Ahora, en el caso, por ejemplo, del país que sí tiene una pretensión, al menos, de ser iberoamericano. Sí, y culturalmente también, porque una cosa es la pretensión y otra es la realidad, ¿no? De cómo abordas las historias, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo en el que se visualiza las dificultades culturales de abordar las historias de una manera global, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú vas a escribir una historia sobre cómo están afectando a la educación los MOOCs, los Massive Online Open Courses, y normalmente esa historia la va a desarrollar un periodista de la redacción de Madrid, experto en educación, cuyas fuentes fundamentalmente están en la Universidad Complutense de Madrid, en la Politécnica de Madrid, en un entorno en el que se ha movido históricamente, al menos hasta este momento, ¿no? Y claro, ¿qué imagen de globalidad das si tú, al contar una historia, todas tus referencias son esas, cuando tú aspiras a llegar a un lector mexicano? ¿Por qué no llamas a la Universidad de Monterrey? ¿Por qué no llamas al MIT? ¿Por qué no llamas? Cambia totalmente la perspectiva de cómo abordar una historia si de verdad quieres hacerlo de una manera global, ¿no? Y yo creo que ahí todavía hay un camino. Si nos creemos de verdad que somos globales, si aspiramos a ello, hace falta un cambio muy fuerte en la manera de trabajar las fuentes y abrirnos mucho más de verdad a Latinoamérica de otra manera, ¿no? La experiencia de Clarín, que fue referente en la región. A ver, yo coincido plenamente con Olga cuando habla de la ficción del acceso global.
no se verifica salvo en algunos asuntos y algunos momentos. La realidad, Buenos Aires tiene 14 millones de personas. La realidad de nuestros accesos de tráfico a los niveles masivos, el 80, el 90%, era de 20 cuadras a la redonda del lugar donde estaba el sitio web de Clarín. Por otro lado, muchas veces esos accesos que son voluminosos no vienen de la oferta principal. Están por detrás de contenidos de un valor íntimo o de un valor familiar o de un valor social muy distintos a las noticias de la jerarquía política o de la jerarquía económica. Y los consideramos tráfico y nos envalentonamos por los volúmenes de esos tráficos, y deberíamos ser un poco más sinceros y por lo menos sacar alguna conclusión sobre qué trae a ese tráfico global. Y después yo me resisto un poco a la palabra nicho porque me asusta. Creo, pero en la misma dirección, que los contenidos van a ser locales y que eso no es necesariamente sinónimo de una geografía. Creo que reivindica la condición de localía en el que sea el tema que tratemos, ¿sí? Una localía en el sentido de pertinencia, en el sentido de contenido ajustado a verdad, no necesariamente encerrado en los límites de una ciudad o de una provincia. Entonces, reinterpreto ese juego entre lo global y lo local, despegándome de las extensiones geográficas y apropiándome la posibilidad protagónica de volverlo un enfoque para la calidad del periodismo que hay que hacer. François, comparte la idea de que hay que sincerarse sobre esas audiencias globales que en Google Analytics marcan esos mapas, digamos, tan atractivos, dicen, nos leen en todo el mundo. Bueno, deberíamos hacer un lado todos esos page views y de quedarnos solamente con 20 cuadras a la redonda. Dos respuestas. La primera es que es cierto que Internet inventó la palabra local, es decir, hay que ser global y local a la vez, y lo vemos en todo lo que se ha dicho. Por otra parte, hay que recordar, hay que releer siempre a McLuhan, aunque escribió antes de Internet, y McLuhan, cuando vio aparecer la información en redes, siempre se habla del Global Village, el pueblo global, no sé cómo. La aldea global, siempre the medium is the message, esas frases, pero hay una fórmula suya que no se utiliza mucho y él decía que con la información electrónica hay centros en todas partes y no hay ninguna margen, siempre uno en Internet está en el centro de su mundo, siempre. La experiencia de la persona que está en Internet es un maestro del mundo. Tiene la mano en el ratón y va donde quiere ir. Bueno, va donde debe ir y no se equivoca, pues él lo hizo, no va a autodestrozarse. Entonces, está siempre en el centro del mundo. Lo que pasa es que son 2.000 millones de personas que opinan que están en el centro del mundo a la vez. Son globales y muy locales en el mismo momento. No sé si hay preguntas del auditorio, tenemos unos pocos minutos antes de… 1, 2, 3, 4 y 5 y pasamos a una última, bueno, antes de pasar a esa, hagamos las preguntas y vamos a la última pregunta. Si quieres, bueno, 5, comencemos contigo, sí. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Fandiño.
Mi pregunta va para Marcelo y es sobre cómo los medios digitales logran la atención de antiguos y nuevas generaciones, teniendo en cuenta que las antiguas generaciones no lo saben usar o tienen miedo de hacer uso de las redes sociales o de los medios digitales, y de las nuevas generaciones porque nos da pereza o somos mediocres al momento de ir más allá en el contenido digital. Marcelo. Me parece que cuando se habla de la convergencia, yo creo que entre generaciones, en este caso, se le asigna intuitivamente una condición de simetría al resultado de la convergencia. A mí me parece que la convergencia puede perfectamente suceder asimétricamente y que puede y debe respetar singularidades y que el resultado se logra por compartir objetivos, no por el deponer procedencias o estilos, ¿sí? Entonces, no creo que el trasfondo de todos los casos en los que la veteranía plantea algún rechazo a la incorporación de tecnología sean culturales. Me parece que son tácticos, tienen una fachada o una argumentación cultural, pero en el fondo es una resistencia posiblemente legítima a asumir unas responsabilidades o unas tareas por las cuales no siente obligación. Del otro lado, me parece que, la juventud es en todo caso, un combustible de curiosidad. No me parece que sea un hándicap para quienes la ejercen, si asumen el piso de compromiso profesional que representa no formar parte de una organización, sino pararse delante de un público, ¿sí? Entonces, quizás abandonando esa pretensión de simetría y cultivando algo parecido a una vocación de respeto de singularidades, al final del día o al final del año, esas organizaciones tradicionales se puedan proponer en sus dobles comandos impreso y digital tener más público, ¿sí? Lograr más repercusión. Si eso fuera vivido como un desafío positivo, creo que se superarían rápidamente muchos de los falsos temores. Insisto, yo creo que no siempre tienen un trasfondo absoluto de verdad, sino que son preventivos. Eran 5 preguntas, la segunda. ¿A quién va dirigida, Hermes? Buenas tardes, mi nombre es Eber Patiño, va dirigida a Olga Lucía. Los que hemos pasado por la universidad en periodismo, vemos con preocupación cómo la masificación de los medios o los más medias queda desvirtuado nuestro trabajo como periodistas. Cualquier persona con una mediana educación puede lograr un flujo viral de visitas en cualquier medio. ¿Dónde quedaría entonces nosotros, en tu caso de la silla vacía, donde los colaboradores son los que dan la información, ustedes después la corroboran, pero son un grupo muy pequeño de periodistas quienes son los que corroboran esa información, y son muchas personas las que dan información y que ustedes la toman? ¿Dónde queda entonces el trabajo nuestro dentro del mundo de globalización de los medios? Yo creo que los periodistas están en esta misma pregunta hace 10 años, 15 años, qué sé yo, y me parece que es una discusión un poco, y lo digo con respeto, agotada, en el sentido de que creo que no hay, digamos, una competición entre las audiencias y los periodistas. Creo que lo que están haciendo es todo lo contrario, que es generar mejor información a partir de un número mayor de personas. Digamos que la red
o sea, digamos, y creo que eso también es como una cosa sabida, no tiene un problema de falta de información, tiene un problema de sobreabundancia de información y poder verificar los criterios de calidad de la información y veracidad de la información. Y yo creo que, bueno, se han dicho muchas cosas, ¿no? Que los periodistas y editores vamos a ser curadores, que los periodistas y editores vamos a cambiar de papel con el paso del tiempo, que vamos a trabajar más en procesos de inmersión, menos en, igual lo que yo decía esta mañana, de pronto ya no vamos a contar historias. Que el papel de los periodistas es ser creativos para descubrir qué es lo que quieren ser en realidad, y en cada uno, digamos, el periodismo no se hace de una sola manera. Yo creo que hay que seguir unos criterios éticos, unos criterios, digamos, como de verificación y pues del compromiso que hicimos de dudar de todo y contar la verdad. Pero creo que hacia adelante se abren muchas maneras de ser periodista y muchos caminos para ser periodista y muchas labores para ser periodista que cambian en mucho el estatus de comodidad de aprender unos géneros y hacerlos todos los días. Buenas. Yo quiero hacer una pregunta y quisiera oír la opinión de todos. Tal vez por tiempo no podemos. ¿Me la diriges a alguien, por favor? No, pues el que la quiera contestar entonces. Tal vez Borja o Marcelo. No, es muy sencilla. Aquí estamos hablando de periodismo de excelencia. Mi pregunta es un poquito prosaica. La gran duda, el gran dilema de los medios es cómo vamos a hacer para financiar ese periodismo de excelencia en la nueva era digital. Se deben cobrar los contenidos. ¿Hacia dónde vamos? Me parece que esa percepción es importante. No creo que sea prosaica en absoluto, ¿no? Es vital esa pregunta. Y creo que la respuesta no es una, sino son múltiples, como estamos viendo aquí estos días con decenas de modelos. Cada vez hay más modelos. Lo que parece que se va terminando es el modelo aquel en el que los medios de comunicación, al menos los periódicos, eran una gran caja registradora de dinero. Y eso, además, necesariamente no es malo que se acabe. Yo creo que ese sentido de los periódicos como un gran negocio, si da paso a recuperar el sentido de misión de los medios y crear un ecosistema con múltiples modelos de medios que les dé para sostener a los que trabajan en él y a financiar el periodismo que cada uno quiere hacer. No todo el mundo quiere hacer un periodismo de tener 25 corresponsales, ni falta que hace. Entonces creo que vamos a ver en los próximos años decenas de modelos distintos. La última pregunta por allí. Va dirigida a quien la quiera responder. Ahora que los medios contamos con herramientas como Google Analytics o el Adobe Catalyst, ¿hay alguno de sus medios que le haga un juicioso seguimiento al comportamiento de las notas que publican en sus portales? Es decir, más allá de usuarios únicos y páginas vistas, tiempo promedio, cuántas veces fue compartido, cuántas veces fue enviado por correo, si cruzan esas variables, si saben cuántas crónicas publican al mes, cuántas entrevistas, cuántos reportajes, cuál es más efectivo y demás. Y si hacen eso, toman decisiones editoriales en lo que a contenido respecta con esos datos. Bueno, por supuesto que lo hacemos. Se actualiza cada segundo. Si uno ve una página en internet, sabemos cuántas personas la tienen en su pantalla, si están arriba o abajo, si van escribiendo comentarios, cuántas personas van presionando un like para decir que le gusta, lo van compartiendo. Lo hacemos para cada página del sitio, para todo el sitio, de manera continua en cada segundo. Es decir, que tenemos una información
con cosas como buscando una tasa de viralidad, es decir, miramos en qué medida lo que publicamos provoca la actividad de la audiencia, uno, y segundo, el trabajo de la audiencia como difusor se dice así, del contenido que vamos produciendo. Tampoco por el momento eso define el contenido del medio. Es decir, que por una parte tenemos esa información, por otra parte hay una visión periodística, opinamos que hay que meternos en esto, en este tema y no en el otro. Entonces hay una especie, por el momento, de balance, de equilibrio entre la información muy precisa que tenemos y las decisiones que a veces son apuestas que van al revés o en otra dirección que lo que nos dice las estadísticas. Pero de manera global no trabajamos sobre datos de acumulación de lo que pasó en la última hora o en el último día. Trabajamos desde el punto de vista matemático, la deriva segunda, se dice así, es decir, la aceleración negativa o positiva de la audiencia frente a los contenidos. Entonces, la respuesta, ustedes lo siguen, sí, y de muy, muy cerca. Bueno, olvidé una última diapositiva y tiene que ver un poco con lo que Olga comentaba ahorita del tema de esa identidad y ese carácter, ¿no? Digamos, en esencia, la prensa tiene un rol dentro de la democracia en sociedades como América Latina, obviamente. Es fundamental su rol como perro guardián de la democracia, ¿sí? ¿Qué tanto esta ambición de audiencias, este deseo de clic permanente está cambiando nuestro rol y nos está convirtiendo más en esta imagen, en mansas ovejitas, y nos está desvirtuando de nuestro rol fundamental? Hacemos una última ronda. Yo creo que está pasando eso, pero por otro lado está pasando de una manera tan evidente que algo de optimismo siento en los medios parando a reflexionar y a redefinirse hacia dónde quieren ir, ¿no? Creo que hemos tocado un poco el techo de la locura de pelear todos en un mismo espacio hasta llegar a darnos cuenta que al final todos éramos lo mismo y lo mismo tenía que ver más con este dibujo. Creo que ha ayudado bastante, parece una paradoja, el desplome de la publicidad también digital, o sea, ver cómo en la tendencia que parece que viene es que incluso la publicidad digital sobre la que poníamos tantas esperanzas empieza a frenarse muchísimo en Internet y abandonar así la batalla por las páginas vistas en favor de la batalla por definir mucho más tu personalidad. Y al final, cuando defines tu personalidad, medios que han tenido un origen más de la imagen anterior, no sé si es un wishful thinking, pero espero que se vuelva un poco hacia atrás a ser ese perro guardián, porque en esta imagen yo creo que va directamente a la desaparición de muchos más medios todavía, y no solo por la crisis, sino por la irrelevancia. No, bueno, yo creo que estamos en el momento en que el periodismo, después de decir tenemos que encontrar el modelo económico que permite, que asegura un futuro, hay de manera creciente personas que entienden que si no representarnos a nuestra audiencia, no vamos a salvarnos. El problema no es el modelo económico
es lo que ofrecemos a la audiencia y la capacidad de renovar la oferta. Marcelo, esa pelea por la audiencia, ¿qué tanto nos pone en riesgo esa irrelevancia que plantea Borja? Para mí la pelea es por la repercusión, no el instrumento es la audiencia, pero creo que es no hay periodismo sin repercusión, podemos estar haciendo literatura o ciencia o alguna declaración personal sobre una página impresa, pero periodismo y repercusión son, a mi modo de ver, la misma cosa. Entonces, creo que a veces los periodistas, los editores, nos contamos algunas medias mentiras y nos las creemos como si fueran medias verdades. Por ejemplo, que le vamos a poder hacer frente a un escenario de esta magnitud integrando las redacciones. Digo, que con eso alcanza y que es cuestión de tiempo lograrlo. O que por lo que peleamos en la web es la competencia con quienes eran nuestra competencia antes de que existiera la web. Y no es cierto, hoy el desafío es menos hacia el costado, hacia nuestros históricos colegas, que hacia el volumen de indiferencia que tenemos por delante. Veíamos hace unos días, analizando cuántas personas están en la web en Colombia, que eso ya representa unos 10 millones de personas netas, depuradas de optimismos interesados, pero que también por encima del 70% de esas personas tienen menos de 35 años. O sea, nos estamos, creo, en algunos casos, los medios tradicionales que vamos a la web, autoexcluyendo por el tipo de sumario que trabajamos, por el tipo de narrativa que desarrollamos, de la posibilidad de tener el gran público de la web. Y resulta que no es un público que solamente navegue redes sociales, también es un público que toma decisiones económicas o electorales, ¿sí? Estamos hablando de democracia, de elecciones en los próximos años, en Colombia, en Argentina, los dos casos que estuve revisando. Bueno, esos menores de 35 años ya representan el 51% de las personas que van a votar, ¿sí? Entonces, si queremos hacerles agendas, si mantenemos en alto nuestro criterio de repercusión social, no es considerándolos marginales u ovejas que vamos a lograr que se interesen en el periodismo de calidad digital o de calidad tradicional que venimos haciendo o que tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias a Marcelo, Jean-François, Julia Lucía, Borja. Entiendo que con la llegada triunfal del profesor Rosenthal damos paso al siguiente panel. Muchas gracias.